Gloria a Dios, bienvenidos mis amados en esta mañana una vez más, que la gloria de Dios resplandezca sobre tu vida, que la gloria del Señor siga estando sobre ti en cada momento y en cada instante. Cuando nosotros pensamos en la obra de la cruz, en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros allí en la cruz, muchos se quedan tan solamente recordándolo, viéndolo allí, cómo era crucificado. Pero pocos llegan a entender realmente qué fue lo que Él logró para cada uno de nosotros, qué fue lo que Él hizo, por qué lo hizo. Hoy hay un evangelio donde muchos aparentemente llegan a los pies de Cristo, pero no están entendiendo fielmente lo que el Señor realmente hizo, lo que pasó en el mundo espiritual. Y hoy a través de esta palabra, yo quiero que estudiemos eso, para que tú puedas hoy agradecer una vez más al Rey de Reyes y al Señor de Señores por esa obra tan grande, tan linda, tan hermosa y tan poderosa que Cristo Jesús hizo por nosotros. Quiero que vayas inicialmente a Romanos 6, 23. Dice la escritura allí, Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pablo? Él está diciendo claramente a la iglesia, la paga, el resultado, la recompensa del pecado será la muerte. Habrá una muerte espiritual, habrá una separación total de la humanidad con Dios. Y él estaba diciendo, el que esté en pecado, que es toda la humanidad, tendrá como consecuencia la muerte eterna. Es decir, estará separado de la gloria de Dios por los siglos de los siglos. ¿Qué hace entonces el Padre? El Padre envía a su Hijo a morir en esa cruz para que haya salvación y vida eterna, como lo dice aquí la palabra, más la dádiva de Dios. Esa palabra dádiva nos lleva a ver que es un regalo que el Señor nos entrega. Y ese regalo es la vida eterna. Y esa vida eterna solamente llega en Cristo Jesús. No hay otra manera. No es por medio de una religión, no es por medio de un dogma, no es por medio de una doctrina, no es por las buenas obras. La vida eterna llega por un regalo que Dios da a los que colocan su fe en Cristo Jesús. Entendiendo esto, que si el pecado obviamente traerá muerte sobre el ser humano, pero aquel que venga a Cristo, Dios le da el regalo de la vida eterna. ¿Qué hace el Señor en esa cruz? ¿Qué fue lo que Él realmente logró? Quiero que vayas allí a Romanos 5, verso 8. Mas Dios, mira lo que dice la palabra, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice aquí la escritura, Cristo murió por nosotros. Amén y amén. Lo primero que queremos entonces analizar acá es que Cristo muere pese a nuestros pecados y muere por nosotros. Él toma el lugar que nos correspondía a nosotros. Y ahí empezamos a ver la grandeza de Dios y de la obra de la cruz. Es decir, Cristo Jesús muere por pecadores, por hombres y mujeres, que sencillamente al tener ese pecado, lo único que iban a recibir es muerte, separación de la gloria de Dios. Pero es tanto el amor de Cristo, mi amada iglesia. Es tanto el amor del Señor que Él muere en esa cruz pese a todos nuestros pecados. Fácilmente alguien daría su vida por alguien bueno, pero Cristo Jesús dio su vida por alguien malo, por toda la humanidad. El problema con la humanidad es que no reconoce su pecado, que no reconoce que realmente somos malos. Nosotros no somos buenos por nuestras propias obras, no somos buenos porque hayamos llegado a los pies del Señor. Antes ahí observamos la misericordia y la gracia de Dios sobre nuestras vidas cada vez más. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta cuán grande es la obra de la cruz. Y Él toma el lugar de los pecadores y Él se coloca allí, muere en ese lugar, solamente para darnos vida eterna. Mira lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, mira lo que dice la palabra, Cristo murió por nuestros pecados. Qué tremendo esto. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén y amén. Cristo muere por nuestros pecados. Y además el apóstol Pablo aquí está aclarando y está diciendo, si ustedes retienen la palabra que yo les he predicado, que era la palabra de Dios, que era el evangelio, que eran las buenas nuevas de Jesucristo, él dice, sois salvos, de lo contrario ustedes creyeron en vano. Entonces no es solamente decir yo creo en Jesús, sino es venir a los pies de Cristo y retener la palabra que él nos ha entregado. Muchos vienen a Jesús porque quieren conseguir algo de Él, porque quieren recibir un beneficio de parte de Dios, pero pocos están entendiendo realmente el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Es decir, la fe de estas personas será en vano, porque lo que tú debes reconocer es que Cristo tomó tu lugar y murió por tus pecados y por mis pecados. Ahí es donde empezamos a comprender claramente lo que el Señor hizo en esa cruz. Y el mismo apóstol aquí lo decía, si ustedes no retienen la palabra, pues creen en vano. Retenerla es tomarla, aplicarla, vivirla. Entender que Dios fue tan misericordioso que para entregar tu salvación, Él tuvo que tomar el lugar y morir. Y fue una muerte de cruz y fue una muerte fuerte. Pero allí entonces, ¿cuántos han venido a los pies de Cristo y han reconocido sus pecados delante de Dios? Es reconocer día tras día que somos indignos del Señor. Es ir a la presencia del Señor y decirle, te necesitamos, Dios mío. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu espíritu y empezar a retener todo lo que el Señor nos ha entregado. Romanos 15 dice lo siguiente, quiero que vayas allí conmigo. Romanos 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo, y ojo con esto, se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. Amén y amén. ¿Qué está mostrando acá la palabra? Que Cristo hubiese podido quedarse en su trono de gloria, pero el Señor Jesucristo viene, toma forma de hombre y viene y muere en esa cruz. Él no se agradó a sí mismo, antes sufrió los vituperios de todos los que estaban en su alrededor, todo para darnos salvación y para darnos vida eterna. Es que muchos piensan equivocadamente que Cristo murió en la cruz para darles dinero, para prosperarlos, para que tuviésemos bienes y riquezas en esta tierra y nos estamos olvidando del verdadero propósito por el cual Cristo murió en la cruz. Mira lo que está mostrando la palabra. Él se hubiese podido quedar allí en su trono de gloria, pero él mismo sufrió los vituperios que cayeran sobre él. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Y ojo con esto, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Sabes qué hace Jesús? Cristo nos recibe, hermano, para gloria de Dios Padre. Tiene que haber un pueblo, una iglesia que glorifique el nombre de Dios, no que esté exaltando una congregación, no que esté poniendo en alto el nombre de su pastor, sino que esté poniendo en alto el nombre de Cristo. Para eso Cristo muere en la cruz. Él nos recibe para la gloria de Dios y tiene que haber una iglesia que exalte el nombre de nuestro Salvador, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si Él sufrió esos vituperios, no es para que haya una iglesia envanecida, no es para que haya una iglesia terca, obstinada, que solamente piense en las cosas de esta tierra, olvidando fielmente lo que el Señor quiere, y es que la iglesia le dé gloria y le dé honra. Eso es lo que Dios quiere. Dios nos ha recibido
en su gloria. Él nos ha declarado justos aunque no lo seamos. Él nos ha declarado santos aunque no lo seamos. Y todo eso fue por la sangre que Él derramó en la cruz. Gloria al Señor por eso. Pero mira lo que dice segunda carta a los Corintios capítulo 3. Segunda carta a los Corintios capítulo 3. Quiero que mires el verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como en nosotros mismos, ¿cierto? Sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? De lo que el apóstol está hablando acá, mi amado hermano, cuando estamos diciendo lo que Cristo Jesús ha hecho por todos nosotros, dice que tenemos una confianza delante de Cristo. No es que nosotros seamos competentes, o sea, que tengamos la habilidad por nosotros mismos. Es Cristo el que ha hecho la obra en nuestras vidas. Nuestra competencia proviene de Dios. En otras palabras, dependemos fielmente del Señor. Y Él dice, más que procurar, ¿cierto? Vivir en la letra, realmente vivifica tu espíritu, es lo que Dios quiere. Muchos entonces se meten solamente a aprender, pero no para glorificar el nombre de Dios, sino para enorgullecerse, para tener un conocimiento delante de los hombres. Pero Él está diciendo, trata más bien de que tu espíritu, lo que te comunica con Dios, sea vivificado día tras día. No te estoy diciendo con esto que no estudies la palabra, hay que hacerlo. Pero más allá de eso, tú debes conocer a Dios en tu espíritu, en comunión con el Señor, colocando tu mirada en Él. Y da el ejemplo de Moisés allí en el monte Sinaí, ¿cierto? Cuando el pueblo le quiso ver, pues el rostro de Moisés resplandecía de la gloria de Dios. Entonces, entendiendo esto, el Señor empieza a mostrar qué es lo que Él quiere. Lo que Él quiere es que nosotros nos acerquemos a Él fielmente. Verso 8, sigo allí. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Aquí entonces empieza a mostrar claramente lo que Dios quiere. Nos acercamos a Él, Él nos ha justificado, Él sencillamente nos ha santificado. Y en un momento determinado, cuando Cristo muere en la cruz, la palabra dice que el velo del templo se rasgó en dos. Cuando tú llegaste a los pies de Cristo, el velo que había en tu vida se rasgó, se rompió. Es decir, lo que no te permitía ver a Dios con claridad, lo que no te permitía ver realmente lo que era el Señor, eso se rompe, se rasga y tú empiezas a ver con más claridad la obra de la cruz. Entonces yo no me acerco a Dios solamente para recibir de Él algo, yo me acerco a Él porque estoy agradecido por la obra de la cruz. Yo me acerco a Él porque realmente Cristo vive, ¿cierto? En mi vida, vive en mi corazón y yo quiero que realmente el Señor empiece a hacer obra en mi vida. Mira lo que dice el verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando alguien viene a los pies de Cristo, el velo es quitado. Si tú ya llegaste realmente a los pies del Señor, el velo sobre tu vida ha sido quitado totalmente. Lo que no permite que las almas lleguen a los pies de Cristo es ese velo, es esa barrera, es algo que el enemigo precisamente ha colocado para que muchos no lleguen a conocer realmente de Cristo. La gente necesita llegar a los pies de Jesús.
No nos podemos parar frente a una pantalla a hablar de otras cosas más que de Cristo. El Evangelio tiene que ser predicado. Y cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio son las buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de quién? De Cristo Jesús. Lo que Dios quiere es que las almas lleguen a sus pies, que le conozcan, que entiendan que Él es el único que puede rasgar ese velo, romper ese velo para que las almas le puedan conocer cara a cara. Mira lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, ojo con esto, amado, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué hace Cristo en la cruz? Cristo nos reconcilió con el Padre, es decir, había una enemistad entre el Padre y nosotros. ¿Por qué era esa enemistad? ¿Cuál era la causa? La causa era nuestro pecado. Pero el apóstol empieza acá a decir claramente, ¿cierto? Que de aquí en adelante nosotros dejamos esa vieja manera de vivir y viene Cristo a morar en nosotros. Las cosas viejas entonces han pasado, todas han sido hechas nuevas porque ya estamos reconciliados con el Padre. Somos nuevas criaturas. Dios quiere que seamos nuevas criaturas. Si yo entiendo lo que Cristo Jesús hizo por mí en la cruz, yo entiendo fielmente que Él quiere que yo sea alguien diferente a lo que antes era. Que si yo entiendo que estaba enemistado con Dios y ya me he reconciliado con Él nuevamente a través de Jesucristo, pues voy a empezar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Dios necesita que la humanidad se reconcilie con Él, pero solo va a ser a través de Jesucristo, y esa reconciliación solo la han logrado los que han reconocido a Jesús como el Salvador de sus vidas. Gálatas 3:13 nos dice algo muy importante, mira lo que dice allí la palabra. Gálatas 3, verso 13. Dice la escritura así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué hizo Cristo Jesús por nosotros, mi amado? Cristo Jesús nos redimió, pagó el precio de la maldición de la ley. La ley decía: el que pecare tendría que morir irremisiblemente. Pero como ningún hombre podía cumplir la ley a cabalidad, Cristo viene y toma nuestro lugar, y Él cumple la ley. Cumple la ley. Él no vino para abolir la ley, o sea, Él vino para cumplirla. Y cuando decimos que no vino para abolirla, no es que podamos vivir pecando deliberadamente como a nosotros nos parezca, no es así. En Cristo Jesús cumplimos la ley, pero ahora en ese amor a Cristo obedecemos a su palabra. Una cosa es obedecer porque te obligan, pero otra cosa es obedecer porque amas. Y si tú amas a Cristo, tú obedeces a la palabra porque lo amas. Y en el momento en que tú y yo le hemos fallado y hemos pecado delante de Dios, pues lo único que hemos hecho es mostrar nuestra desobediencia y nuestra falta de amor genuino hacia Cristo Jesús. Cristo nos redimió, Cristo pagó el precio que había sobre nosotros, sencillamente, la consecuencia de la maldición de la ley, que era la muerte. Mira la obra tan grande que Cristo hace en la cruz. Si Cristo no hubiese muerto, yo quiero que pienses en este momento, ni hubiese resucitado al tercer día, ¿qué sería de la humanidad? Será una humanidad que estaría condenada eternamente, lejos, separado de la gloria de Dios. Yo quiero con este mensaje que tú realmente te acerques a Jesús por la razón y el motivo correcto. No te acerques a Dios para buscar un beneficio de Él. No te acerques a Dios porque es algo supuestamente bonito y son momentos
bonitos, pero no conoces realmente lo que Cristo quiere obrar en tu vida y lo que Él ya hizo por nosotros. No podemos ser una iglesia que viva de emociones, una iglesia almática se llama esto. Solamente se deja mover por las emociones, por los sentimientos. Necesitamos ser una iglesia que realmente busque los pies del Maestro, de Cristo, que agradezca lo que el Señor hizo en la cruz por todos nosotros. Colosenses 2, verso 13 dice lo siguiente, mi amado. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y mira lo que dice acá la palabra, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que Jesús hizo. Él anuló el acta de decretos. Toda obra o todo argumento que el enemigo tal vez tenía por nuestro pecado, Cristo lo anula sencillamente en la cruz. Él nos declara justos delante del Padre. Él se sienta a la diestra del Padre y se convierte en nuestro abogado. Ya el Padre está mirando es la obra de la cruz, ya el Padre está mirando es la sangre de Cristo y a través de la sangre de Cristo nos ve santos. Él anula el acta de decretos. Ya esos decretos no están contra los hijos de Dios porque tu fe te ha llevado a obtener la salvación. Un regalo inmerecido, algo que nosotros no merecemos. Ni tú y yo merecemos llegar al cielo, solo es por la gracia infinita de Dios. Solo es porque el Señor ha sido bueno. Solo es porque Dios desde un momento quiso que nosotros habitásemos con Él en la eternidad. Ahí empieza la victoria grande de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Eso es lo que tú tienes que ver y entender. Y yo te digo algo, hermano, necesitamos estar tan agradecidos con Dios plenamente, diciéndole al Señor, gracias, gracias porque tú has sido bueno, mi Rey. Gracias porque me diste esta salvación, porque espero estar contigo en los cielos. Antes del Señor no había esperanza, solamente vivía mi vida a la manera en que bien me parecía, pero cuando Cristo llega a mi corazón, llega esa esperanza. Es la esperanza de vivir eternamente con Él, es la esperanza de estar para siempre con el Señor. Y debe ser la esperanza que tú tengas. No es la esperanza de esta tierra, de conseguir bienes, posesiones, de estar bien en esta tierra. Si tú buscas al Señor y su justicia, todo lo demás te será añadido, pero el anhelo grande de tu corazón y la esperanza grande en tu vida debe ser estar para siempre con el Señor. Ya no hay nadie que te acuse, ya no hay nadie que te condene, porque Cristo pagó el precio por ti y por mí en la cruz. Él anuló el acta de decretos que nos era contraria. Por nuestro pecado sencillamente estábamos destituidos de la gloria del Señor y el enemigo sabe eso. Y precisamente por eso trata de engañar a muchos, haciéndolos esclavos del pecado. Pero cuando Cristo llega a una vida, Él nos hace libres y viene esa libertad para poder vivir para Cristo. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo en la cruz exhibe públicamente esos principados y esas potestades. Toda obra de las tinieblas fue exhibida públicamente en la cruz. Esa oscuridad que se veía en los cielos en el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo no era nada más ni nada menos que la aparente celebración, hermano, del diablo y sus demonios, creyendo que habían vencido, creyendo que habían matado al Hijo de Dios, creyendo que obtenían una victoria. Por eso el cielo se tornó en esa oscuridad, en esas tinieblas. Pero lo que el diablo ignoraba era que al tercer día ese rey, la muerte no le iba a poder retener, sino que él iba a resucitar de los muertos. Era la victoria grande. ¿Qué sería de nuestra fe en Cristo si Jesús no hubiese resucitado? Pero Él resucitó de entre los muertos, Él venció, Él exhibió públicamente los principados, las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Son ejércitos organizados de las tinieblas que dominan el mundo, ciudades enteras, países enteros, territorios en nuestra ciudad.
Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor obtuvo la victoria. Tú crees en un Dios que obtuvo la victoria. Él venció públicamente y exhibió públicamente a esos principados y a esas potestades. Satanás ya está vencido, Satanás está debajo de nuestros pies. Por eso hay una iglesia en victoria, por eso hay una iglesia en bendición, por eso hay una iglesia donde el evangelio jamás se va a detener, hermanos, sino el evangelio va a seguir siendo predicado en todas las partes hasta que Cristo obviamente venga y lo que esté establecido se cumpla. Porque hay poder de Dios en el Evangelio. El apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Te das cuenta de lo que él estaba diciendo allí? Es poder de Dios para salvación. Ahí es donde está el poder del Evangelio. El Evangelio trae salvación. El Evangelio convence, hermano, confronta nuestras vidas y nos lleva a un arrepentimiento genuino delante de Dios, donde lo único que tenemos que hacer es rendir nuestra vida a Cristo. No temas ante los ataques del adversario, no temas ante el enemigo. Hay un Cristo resucitado que le venció en la cruz, que exhibió esos principados y estas potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. Y ahí está la victoria inefable de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos muestra ese verdadero evangelio. Mira lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Y ojo con este texto, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando alguien predica un evangelio diferente al que es el de Jesucristo, la cruz de Cristo se hace vana, porque estamos llevando un mensaje que no es el correcto. En la cruz Jesús nos muestra el verdadero evangelio. Y tienes que aceptar ese evangelio y tienes que rechazar toda mentira del enemigo. Todo lo que no lleve a la cruz de Cristo, todo lo que no lleve a mirar a Jesús como el Redentor, como el Salvador. Es una doctrina, es un evangelio totalmente equivocado. Y Pablo mismo lo decía exhortando a la iglesia en Corinto, porque había divisiones y uno decía yo soy de Apolos, otro decía yo soy de Pablo y los más espirituales decían yo soy de Cristo. Pero Pablo les exhorta y les dice, ¿es que acaso está dividido Cristo? No me envió Cristo a bautizar, me envió realmente a predicar el evangelio. Y eso es lo que la iglesia debe hacer, predicar el evangelio. En la cruz el Señor nos muestra el verdadero evangelio. En la cruz nosotros nos damos cuenta cuál es el genuino evangelio. Y el verdadero evangelio es el de Jesucristo, el que habla de la obra de la cruz, el que glorifica el nombre del Señor, el que exalta el nombre de Cristo sobre todas las cosas, el que lleva a mirar a la humanidad a Cristo allí en la cruz y resucitar al tercer día. Ese es el verdadero evangelio. Allí la cruz nos muestra esto. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Un evangelio puro, un evangelio que transforma, un evangelio que cambia, un evangelio que lleva las vidas a vivir para el Señor, a reconciliarse realmente con Dios. Primera carta a los Corintios 1:18, mira lo que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es que poder de Dios. En esa cruz el Señor nos muestra que a los que creen, Él es poder de Dios. El evangelio será poder de Dios. Para muchos la cruz es locura, para muchos hablar de Cristo esto es locura, pero a los que hemos recibido la salvación entendemos que esto es poder de Dios. Tú tienes el evangelio en tu vida, Cristo ha llegado a tu vida, mira al que murió en la cruz.
Recibe la enseñanza que proviene de la palabra de Dios. No te dejes engañar con vanas palabrerías, fábulas y genealogías. Que la palabra de Dios sea el alimento, el fundamento de tu vida y que entiendas realmente que a los que creen en Él, esto es poder de Dios. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder al saber que Cristo murió en la cruz, pero que la muerte no le pudo retener, sino que al tercer día Él resucitó de los muertos. Como Él mismo lo dijo, yo mismo pongo mi vida, nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y así sucedió. En la carta a los Filipenses dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte y dice, y muerte de cruz, obedeció hasta esa misma muerte. Dice que como Él obedeció hasta esa muerte, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, aquí abajo en la tierra, y dice, y debajo de la tierra. Ese debajo de la tierra son los que han caído al infierno. Y dice, ahí aún ellos tendrán que confesar que Cristo es el Señor. Tendrán que reconocer la obra que Cristo hizo en la cruz. Yo quiero decirte que tú aún estás a tiempo de venir a los pies de Cristo, de reconocerlo a Él, de darte cuenta lo que Cristo hizo por nosotros, que murió pese a nuestros pecados, que nos recibió para la gloria de Dios Padre, que rompió, quebró el velo que había en nosotros para que pudiésemos llegar a Él y darnos cuenta de su infinito amor, que nos reconcilió con el Padre, que nos redimió de la maldición de la ley, que anuló el acta de decretos que nos era contraria, que exhibió públicamente todo principado y toda potestad, triunfando sobre ellos en la cruz, que Cristo nos muestra el verdadero evangelio y que el que ha creído en él entiende que el evangelio realmente es poder de Dios, hermano. Has creído en algo grande y poderoso. Y cuando tú has venido a los pies de Cristo, puedes reconocer y darte cuenta fielmente de que tu fe no está en algo que no es. Tu fe está en el lugar que debe estar y es en Cristo Jesús. Tu fe está puesta en el Señor. Hoy es el tiempo de acercarte a Él realmente, de mirarlo a Él de una manera diferente, de agradecer a Cristo Jesús por la obra que el Señor hizo en la cruz, de agradecer al Señor fielmente, porque Él hizo la obra. Yo quiero que cierres tus ojos y que permitas al Espíritu Santo que pueda ministrar en esta mañana. Que Él esté allí tocando tu corazón y tu vida y que tú puedas darle gracias al Señor y decirle gracias, mi Dios, gracias. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, Señor, sí, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Dile, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
levanta tus manos allí. Dile, yo creo en lo que tú has hecho, Señor, en esa cruz. Yo lo creo fielmente, Dios. Y creo en lo que seguirás haciendo en mi vida y en mi corazón, mi Dios. Él está aquí. Levanta tus manos, siente la gloria del Señor. Aleluya. Aleluya, mi Rey. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Señor. Digno eres, mi Dios, de recibir el honor y la gloria. Santo, santo entre los santos, poderoso entre los poderosos, oh Rey. Tu presencia está con nosotros. Gracias, gracias por lo que hiciste en esa cruz, mi Dios. Oh, bendito eres tú, mi Rey. Él está aquí con nosotros en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Precioso Jesús. Precioso, mi Rey. A ti la gloria, a ti la honra. Por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mi amado. Qué bendición tan grande. Qué bendición tan poderosa en esta hora, que el Espíritu Santo de Dios esté aquí hoy con nosotros, que su presencia nos haya llenado. Hoy dale gracias a Dios por lo que Él hizo en la cruz, por lo que Él logró en esa cruz, porque Dios grande y poderoso es el Señor. Que cada uno de nosotros se pueda acercar a Él de la manera correcta, dando gracias día tras día por esa muerte, esa resurrección que Cristo llevó a cabo en la cruz, y en la fe que hoy nosotros podemos colocar para creer que tenemos un Dios vivo que reina y vive por los siglos de los siglos. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga, que tengas un resto de día en la victoria y en la bendición del Señor. Recuerda, Cristo te ama y mostró su amor en esa cruz. Dios te guarde y te bendiga.